partir de este momento comienza Encuentros Pedagógicos, el programa de renovación magisterial. Encuentros Pedagógicos, Radio Revista, Magisterio, Sindicalismo, Actualidad Nacional, Pedagogía. Sábados de 8:30 a 10 de la mañana por emisora Mariana. Bienvenidos. De la mañana, 31 minutos en Colombia. Sean bienvenidos a la radio revista de renovación magisterial, Encuentros Pedagógicos. Hoy 13 de noviembre de 2021, emisión número 319. En esta mañana los acompañamos en lengua de señas, Paula Carvajal, quien les habla, Armando Castillo González. Recuerden que todos los sábados nos pueden sintonizar en el Facebook Live de Renovación Magisterial y también de emisora Mariana. Estamos a través de emisora Mariana 1400 AM y también a través de www.renovacionmagisterial.org. En aparatos móviles, en el aplicativo TuneIn frecuencia 1400 AM de emisora Mariana y también en nuestras redes sociales @encuentrospedag, @renovación. Feliz mañana de sábado para todos quienes nos acompañan en esta mañana y quiero iniciar el encuentro del magisterio con la comunidad científica. Y a esta hora saludo al doctor Orlando Acosta, PhD en virología molecular. Doctor Orlando, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo está, doctor? Muchas gracias por acompañarnos. El contexto es muy concreto y gracias siempre por darnos estas luces para comprender el sentido de la pandemia. Vemos cómo aumentan los contagios del COVID en Europa. ¿Qué nos depara a los colombianos en este contexto para esta Navidad que ya está muy próxima? Bueno, en primer lugar, hay que señalar que la pandemia del COVID-19, causada por el coronavirus SARS-CoV-2, aún vive entre nosotros. Los epidemiólogos estiman en sus proyecciones que podría persistir por meses o años, pasar de su carácter pandémico a una condición endémica, es decir, persistir por largo tiempo en comunidades o sectores de la población. Aunque en algunos países la pandemia registra bajos niveles de riesgo de transmisión, en otros países asciende de manera preocupante. En promedio, a nivel mundial, se está generando un cuarto pico pandémico. Por ejemplo, en Europa se reportaron en la última semana alrededor de 2 millones de nuevos casos y alrededor de 27.000 muertes. La pandemia del COVID-19 ha causado a nivel mundial más de 5.100.000 muertes. Y en el caso de Colombia, los fallecimientos acumulados ya sobrepasan los 127.700. Las vacunas disponibles contra COVID-19 han mostrado efectos positivos en disminuir las hospitalizaciones y fallecimientos en la población vacunada. En contraste, más del 99% de las hospitalizaciones y fallecimientos están ocurriendo entre los no vacunados. El denominado cuarto pico, que está ocurriendo en muchos países, está constituido esencialmente por la población no vacunada. A la fecha se han vacunado en el mundo más de 4.000 millones de personas, que representan más del 52% de la población mundial. Aunque en muchos países desarrollados hay disponibilidad de vacunas, un porcentaje significativo de la población ha decidido no vacunarse, lo cual está contribuyendo a mantener viva la pandemia y a constituir un caldo de cultivo donde se podrían generar nuevas variantes del coronavirus con mayor capacidad de transmisión y letalidad. Se debe mencionar que hay regiones en el mundo donde la falta de o la disponibilidad, pues la ausencia de disponibilidad de vacunas ha conducido a que solamente se haya vacunado menos del 5% de la población. En el caso de Colombia, las estadísticas muestran que en el momento solamente se ha vacunado completamente el 43.7% de la población. Y aunque en los últimos 2 meses el nivel de transmisión de la pandemia ha sido en promedio significativamente bajo, las cifras de los nuevos casos de los últimos días muestran signos preocupantes del comienzo
de un cuarto pico pandémico, sugerido desde hace varias semanas por las autoridades de salud. Debido a que la inmunidad conferida por las vacunas disminuye con el paso del tiempo, en muchos países se está administrando una tercera dosis de refuerzo de las vacunas para fortalecer la inmunidad. La Organización Mundial de la Salud indica que se requieren 550 millones de dosis de vacunas para lograr en promedio en cada país una proporción de alrededor del 40% de vacunados completamente al término de este año. La población de 3 a 12 años y de 5 a 12 años se ha empezado a vacunar en varios países, incluyendo Colombia. Claramente las vacunas solas no terminarán con la pandemia, pero sin la contribución de las vacunas no se podrá lograr el objetivo de terminarlo. Es necesario que las medidas de bioseguridad se mantengan. La disminución de la inmunidad con el tiempo, tanto en vacunados como en recuperados de la infección natural, la existencia de un porcentaje significativo de no vacunados, la aparición de nuevas variantes de coronavirus más transmisibles como la variante Delta, el incremento de los contactos asociados a las celebraciones de fin de año y el relajamiento de las medidas de bioseguridad contribuyen a que se pueda generar un cuarto pico pandémico. Por lo tanto, se hace el llamado a mantener las medidas de bioseguridad y a garantizar la vacunación para la población en general y en particular para la comunidad educativa. Listo, doctor. Las luces son muy claras, igual lo que queda es cuidarnos en medio también de la vacunación, porque la conciencia de relajación se está dando mucho entre los colombianos. Gracias por acompañarnos como siempre aquí en Encuentros Pedagógicos 8:37. Quiero a esta hora de la mañana pues dar un cordial saludo que siempre están pendientes con nosotros en estas mañanas de sábado. A Angélica Rodríguez, profe aquí de Bogotá, a José Darío Duarte, a Andrés Cubides, nuestro compañero del comité de la ADE, directivo de la ADE, a Emma Salazar, a el profe Eduardo Clavijo, a Luis Armando Sanabria, a Marta Puentes, un cordial saludo y también le deseamos pronta recuperación. Ya tenemos en Colombia a las 8:38 y a esta hora de la mañana quiero saludar a nuestro compañero Carlos Steven Mosquera en el encuentro con el CONSEC. Carlos, buen día. Armando, buenos días para todos los maestros y maestras que nos ven el día de hoy y a la demás comunidad educativa que se conecta también en encuentros pedagógicos. Bueno, la invitación es muy concreta. El próximo 5 de diciembre tenemos elecciones de consejos locales de juventud, algo que los maestros muchos no estamos enterados y mucho menos la comunidad en general. Pero puntualmente esa invitación a las urnas el 5 de diciembre, ¿cómo o cuál es el mensaje concreto para sobre todo los maestros que nos están viendo y escuchando a esta hora de la mañana? Bueno, efectivamente vamos a tener los jóvenes la posibilidad de marcar una pauta este 5 de diciembre, de ir a las urnas, manifestar la indignación, todo lo que se ha venido luchando en los últimos años por parte de los jóvenes en términos de la materialización de los derechos sociales. Entonces, este 5 de diciembre van a ser las elecciones a los consejos locales de juventud, locales y municipales de juventud, en los diferentes puestos tradicionales de votación. Los jóvenes entre 14 y 28 años vamos a tener la oportunidad de ir a las urnas y participar. Entonces, la invitación a los maestros y maestras es a que puedan estar invitando a sus estudiantes a participar de manera activa en estas elecciones y a votar en las localidades y en los municipios en los que haya la posibilidad por el Consejo Nacional Superior Estudiantil de Colombia, CONSEC, de tal manera que podamos desde esta organización estudiantil representar esos intereses de las y los jóvenes del país. Evidentemente, la educación es un pilar fundamental en nuestro proceso de participación social, de participación política, pero igualmente nos meteremos a defender los diferentes puntos de la agenda juvenil en términos de lo ambiental, en términos de las oportunidades laborales con materialización de derechos, bueno, etcétera, etcétera. Entonces la invitación es a eso, a que también, si es posible, nos abran espacios en esta última semana ya de clases, de calendario electivo, para que podamos ir
para que podamos compartir esta invitación en las diferentes instituciones educativas con las y los chicos y motivarlos para que podamos participar los jóvenes entre 14 y 28 años, apoyando la lista del CONSEC en las diferentes localidades y municipios del país. Esa sería como la invitación puntual para las maestras y los maestros y la demás comunidad educativa que nos ve en estos momentos. Bueno, Carlos, muy concreta, pero yo sí quisiera que usted, que está en ese contexto y lo entiende más, ¿cuál es la función? Porque son las primeras elecciones de consejos locales de juventud. ¿Cuál es la función de esos consejos locales, sean los municipios, sean las localidades, donde van a ser elegidos? ¿Cuál va a ser el papel fundamental dentro del contexto político? ¿Qué pueden hacer? ¿Qué no podrán hacer? ¿O para qué son elegidos? Básicamente, las funciones son las de desarrollar un ejercicio de control político, de gestión, de proposiciones con las administraciones locales, en el caso de los consejos locales y municipales, y bueno, también de ahí de esos consejos locales saldrán representantes para los consejos municipales, para los consejos departamentales y el Consejo Nacional de Juventudes, y básicamente pues en esa perspectiva de la gestión, del control, de la veeduría, pues la intención es velar porque en la ejecución de las administraciones en sus diferentes niveles se responda a las necesidades de los jóvenes, se atienda a esas necesidades que tenemos los jóvenes en materia de oportunidades de acceso a la educación superior, de oportunidades laborales y de vinculación desde nuestras perspectivas a el desarrollo de las diferentes políticas en términos de los animales, del medio ambiente, de la inclusión de género, el feminismo y del género, en términos también de lo que es la no persecución y la no estigmatización hacia los jóvenes por parte de la fuerza pública. Bueno, son diferentes puntos de la agenda juvenil que sobre los cuales nos pondremos a trabajar, a hacer gestión, proposición a las administraciones y velando porque igualmente la política pública de juventud que vincula diferentes temas y políticas hacia los jóvenes, pues de verdad tienda hacia responder a esas demandas de la juventud, para lo cual también es importante todo el tema presupuestal, el tema de las discusiones evidentemente económicas, políticas y de la trascendencia y de las demandas de la juventud. Carlos, pues espero no corcharlo, pero por lo menos en Bogotá, si tiene algún dato eso va también con números en el tarjetón, ¿cierto? ¿Cómo están elegidos o cómo los van a encontrar allá? Bueno, si tiene el dato de algunas localidades para que podamos orientar a los compañeros de Bogotá y si tiene algunos datos en Cundinamarca y en la otra parte del país. Listo. Entonces, a nivel nacional, se hizo un sorteo por parte de la registraduría en la cual se ubicaron los 3 sectores que podrán participar de jóvenes. En esta ocasión, los jóvenes independientes de las listas independientes irán en una primera parte de los tarjetones. Después irá una sección, un segmento de las listas por organizaciones sociales y prácticas organizativas, y en la parte inferior de los tarjetones irá el sector de los partidos políticos. La invitación es que en las localidades y en los municipios en los que esté el logo del CONSEC, pues se pueda votar por el logo del CONSEC en la parte intermedia del tarjetón, que es en el sector de las organizaciones y prácticas organizativas. Y bueno, básicamente voy a tratar de resumir en las localidades de Bogotá en las que nos encontramos. Estamos en Rafael Uribe Uribe, Fontibón, Engativá, Suba, San Cristóbal, en Puente Aranda estamos con una lista independiente, ¿sí? Que es Jóvenes Diversos y en Paz, y también en la localidad del Bosa tenemos otra lista también independiente que se presentó. Pero básicamente, Ciudad Bolívar también estamos con el CONSEC, Kennedy también estamos con la lista del CONSEC. Básicamente son como listas. A nivel nacional estamos en Codazzi y Cesar, y estamos respaldando a otras ciudades con otras listas también independientes. En Medellín con el pacto histórico, el pacto juvenil, en la lista independiente.
Básicamente esos son como... Bueno, en Facatativá, Cundinamarca también tenemos lista del CONSE. Listo, vale, muchas gracias. Rápidamente, por si tienen dudas los jóvenes que nos ven, que nos escuchan, o los maestros, ¿a qué número se pueden comunicar para cualquier inquietud? Rápido, un número. Para cualquier duda que tengan, para cualquier inquietud, se pueden comunicar al 300-688-1687. 300-688-1687. Ese es mi número. Ahí podremos conversar sobre las diferentes dudas o inquietudes. Listo, Carlos. Muchas gracias, hermano. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana de sábado. Feliz fin de semana. Muy amable. Igualmente. 8:46 en Colombia, nos vamos al encuentro con la política. Intervención en la sesión de control político a la SAE y la aprobación del presupuesto nacional. En esta ocasión, el senador de los trabajadores y la educación, Yesid García Cabello. Tiene el uso de la palabra el senador Yesid García. Me voy a referir al caso de la finca Cachenche, en Turbana, Bolívar. Este es un predio que se dice perteneció a un narcotraficante que tiene extinción de dominio y que hace más de 20 años está ocupado por 298 familias campesinas. Cifra está ratificada en un censo que acaba de hacer la alcaldía de Turbana, Bolívar. Y de esas 298 familias campesinas, 120 son familias desplazadas por la violencia. Ese predio tiene 280 hectáreas. En el predio hay 1.000 residentes. Sobraría decirlo, pero lo quiero afirmar aquí. Esa tierra está en plena producción agropecuaria. Y curiosamente, la SAE o no conoce los límites del predio, o no los ha estudiado, o quién sabe qué está detrás de eso, reclama 177 hectáreas. Esos campesinos fueron los que pusieron el pecho en la pandemia para alimentar esos municipios de Bolívar. Pero lo que aquí quedó claro es que primero se ofreció por 12 millones de pesos de arriendo a Reficar un lote ocupado hace más de 20 años en plena producción campesina. Primero se ofreció ese lote para los paneles solares que intentar dar una solución concertada al problema de los campesinos de Cachenche. Claro, hoy hay un hecho cumplido, hay una tierra arrendada, por eso entonces es la justificación de 2 intentos de desalojo, no como lo dijo el funcionario de la Agencia Nacional de Tierra. No, allá fue con el SMAT, sin trabajo social previo, allá fue con violencia, allá fue violando las advertencias de la alcaldía y de la gobernación. ¿A qué costo social, por Dios? Al costo de desalojo de 300 familias campesinas, arbitrario porque tienen posesión de casi 20 años. ¿Por qué no dar una solución? ¿Por qué negarse a concertar? Le he pedido una cita, no se me contestó. Quiero decirle, una cita porque ellos están dispuestos a venir. Y presidente, usted sabe que vendiendo yuca y ñame en el mercado es muy complicado conseguir plata por un piquete aéreo, pero están dispuestos a todo. Pero jamás se les dijo a los campesinos, ustedes tienen opción si arrienda, y buscamos un arriendo subsidiado, buscamos un arreglo político. ¿Cómo va a ser mejor crear un conflicto social? Ese camino es equivocado, doctor Ávila. Esto requiere una sola cosa, requiere voluntad política. Ojalá usted la expresara claramente aquí. Requiere voluntad política para resolverlo. De no ser así, esto va para camino a un conflicto social, de cuyas consecuencias no tendría otra opción que señalar la responsabilidad desde ahora del director regional de la SAE en la costa atlántica y del señor director nacional de la SAE. No quiero hacerlo, pero es evidente que esos campesinos no se van a dejar desalojar a la fuerza. Yo llamo la atención sobre eso, llamo a que haya concertación, a que haya voluntad política y se escucha a los campesinos de Cachenche.
aprobaron en el Congreso el esperpento del proyecto de ley del presupuesto nacional. Un presupuesto que no va a generar empleo, que no reactivará la economía y que se destina fundamentalmente en el 20% a pagar la deuda pública, como el alumno más lambón del Fondo Monetario Internacional. Para la paz, solo el 0,17%. Para ciencia y tecnología, solo 0,09%. Para ambiente, solamente el 0,38%. Buque ambientalista y el colmo, para quienes nos alimentaron en la pandemia, los campesinos, solo el 0,7%. Ese presupuesto, con la eliminación de la ley de garantías, servirá para la campaña electoral. Es supremamente duro con los sectores productivos y laxos con lo que le puede dar réditos electorales al uribismo. ¿Cómo lo aprobaron? Anatolio Botesí. Gracias al senador Yesid García por orientarnos sobre las discusiones que se dan al interior del Congreso de la República en estos temas muy puntuales. 8 de la mañana, 52 minutos en Colombia. Saludo a quienes están conectados con nosotros, Jenny Obando, Milena Romero, también a Miguel Ángel Pardo, ya más adelante estaremos con él. Nos escribe Nidia Marina Gracia, nos hace una consulta ahí, le agradeceríamos de pronto por interno tratar de establecer comunicación para mirar ese tema de pensiones. A esta hora de la mañana nos vamos con Canapro, Solidaridad que hace vida. Saludo a Jimeno Fuentes, jefe de Recreación y Turismo de Canapro. Jimeno, buen día. Muy buenos días para todos los de la mesa de trabajo y pues un solidario saludo a todas las personas que hacen parte de este magnífico programa. Bueno, ¿qué nos tiene Canapro para vacaciones, más allá también de los centros de vacación que tiene Canapro en las diferentes zonas del país? Sí, señor, pues efectivamente hay un plan de reactivación, hay unas muy buenas solicitudes para turismo de playa, especialmente pues lo que corresponde a Santa Marta, Cartagena, San Andrés, y también hay unas muy buenas posibilidades para hacer turismo de playa internacional. Tenemos muy buenas ofertas y muy buenos planes para Cancún, para Punta Cana, Curazao también está. Si bien es un destino un poquito elevado el costo, pero vale la pena hacer esa experiencia de descanso, de estar en contacto con la naturaleza. También acá en la parte nacional, pues hay planes para el eje cafetero y para, por supuesto, también para el Amazonas. Entonces, compartirles la noticia de que la cooperativa Canapro todavía se mantiene trabajando con atención desde telefónica, desde la casa. Entonces, no olvidar que para el Departamento de Recreación y Turismo, el contacto es el PBX de la cooperativa a la extensión 7098. Y con respecto a los centros vacacionales, sí quiero como reforzar y comentarles una propuesta que tenemos que ojalá los directivos docentes o de pronto los docentes líderes en las instituciones puedan organizar el cierre de año o la actividad de finalización de año con los demás compañeros en el centro vacacional con el famoso pasadía. Recuerde que este espacio de integración, de diálogo, de recreación, consiste en llegar al centro vacacional en la mañana, disfrutar de los espacios con que cuentan los centros vacacionales, almorzar, disfrutar de un ratico de piscina y regresar pues a la ciudad. Ese pasadía o día solar tiene una inversión de 25,000 pesitos por persona. Entonces, la invitación es a que
hagamos ese cierre de año en nuestros centros vacacionales. También queremos comentarles de una promoción muy importante que tenemos para reservas de disfrute en 3 semanas. Tenemos un descuento del 20%. Entonces, invitarlos a que hagan sus reservas, no olviden, a través del teléfono extensión 7098. Gracias por permitir compartir esta información. Una pregunta muy concreta, Jiménez. ¿Esas reservas cubren toda la temporada también, en diciembre, enero, o alguna restricción, la del 20% entre semanas? Es hasta el 3 de diciembre. Es la temporada baja. Ya para diciembre, tarifa plena. Listo, Jiménez, le agradecemos mucho. También a Canapro siempre por estar con nosotros, pendiente también de la recreación y del descanso de los maestros. Bueno, un solidario saludo. Bendiciones para todos. Muchas gracias. Un feliz fin de semana. 8 de la mañana, 56 minutos en Colombia. Como siempre, agradecerles el estar conectados con nosotros todos los sábados de 8:30 a 10 de la mañana aquí en Encuentros Pedagógicos. Y a esta hora nos vamos a pausa institucional, aquí en Emisora Mariana y en Encuentros Pedagógicos. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Bueno, hay una invitación también que hacemos desde la Asociación Distrital de Educadores para que sobre todo los maestros reportemos y hagamos a través de la invitación para la matriculatón con la comunidad. Es decir, no permitamos que se pierdan cupos para la educación pública en Bogotá, por eso la invitación, solicitar perifoneo, chapolas para el barrio. Hay tutelas, modelos de tutelas para pedir el cupo en www.adebogotá.org y así organizamos matriculatón con la comunidad. La tarea es exigir matrículas de todos los colegios públicos, invitación para que pues estemos pendientes y de esa manera convoquemos. No perdamos cupos en la educación pública de Bogotá. Hay bastantes cupos, no podemos decir que sobran maestros porque realmente está toda la disponibilidad para dar cupo a estudiantes que están fuera del sistema escolar. Ya tenemos en Colombia a las 9 de la mañana la nota del director. A esa hora de la mañana le damos paso a nuestro director Jairo Castro y nos acompaña con su nota. Vuelve y juega el Senado de la República en contra de los trabajadores y campesinos de Colombia. Jairo, buen día. Muy buenos días al magisterio y a la comunidad educativa que nos siguen por el Facebook Live de Renovación Magisterial y Encuentros Pedagógicos y a quienes nos escuchan por la emisora Mariana. Hoy la nota del director se intitula Vuelve y juega el Senado de la República en contra de los trabajadores y campesinos de Colombia. Vuelve y juega el Senado de la República en contra de los trabajadores y campesinos de Colombia. No hay Santa Lucía que valga ante la ceguera de los parlamentarios de frente a la crisis del campo y el empobrecimiento de los trabajadores. Las propuestas del Comité Nacional del Paro, que pretendían por un lado darles bienestar a los labradores del campo y a los obreros de fábricas y edificios, no fueron tenidas en cuenta por las cámaras que dominan la corrupción y el nefasto Centro Democrático, que se aprestan a una campaña de reelección a estas curules donde se decide el futuro del país y de los colombianos. A los campesinos que con gran esfuerzo de labrar la tierra han tenido que recurrir a la banca por préstamos para la compra de semillas e insumos para los diferentes cultivos de alimentos que se consumen en las ciudades del país. Les tocará coger el camino de los desplazados por la violencia, alzar con su hatillo de desgracia al hombro, con el hambre en el centro del cuerpo que descoce el estómago de amargura, frustración y dolor, con el alma partida por los rayos banqueros que sin piedad descargan intereses sobre la plata que no dio los frutos necesarios para que paguen la deuda de la ilusión de un mejor futuro. La muerte viaja lentamente en los campesinos anegados con lágrimas por dejar la parcela
que era la esperanza de miles de familias campesinas. Esperanza que se terminó de asesinar en las cámaras de representantes y del Senado de la República al negar esta semana el proyecto de ley propuesto por el Comité de Paro que buscaba que a los campesinos se les aliviara las deudas adquiridas para los cultivos durante la pandemia y que viene desde la apertura económica. No hubo compasión de la corrupción frente a la desgracia de los productores del campo. El Senado hundió el proyecto de ley para favorecer los campesinos endeudados con la banca nacional. Igual suerte para los trabajadores colombianos. Primero, llegó la pelona y diezmó la población con su virus del COVID. Cabalgó por campos y ciudades con el beneplácito de los gobernadores de turno. Arrasó familias que o se las llevaba la hambruna que venía en compañía de la pelona en todos los rincones del país. O salían a trabajar a las malas porque estaba prohibido salir y contagiarse del fatal virus. Las pequeñas y medianas empresas no aguantaron el cabalgar de la muerte. No les quedó remedio más que despedir a sus trabajadores. Estos obreros salieron a engrosar la fila de desempleo, a aguantar hambre o morir de hambre o de virus, sin plata para mercar, para mitigar la desgracia del hambre. El gobierno dio la espalda a estos colombianos caídos en este desastre generado por la pandemia. No escuchó la petición de una renta básica que ayude no solo a los trabajadores, sino que además genera movimiento económico. No hubo compasión de la corrupción frente a la desgracia de los obreros de la industria y de la construcción. El Senado también hundió el proyecto de renta básica para los trabajadores que quedaron desempleados en medio de la cabalgata de muerte y hambre. Las calles serán la voz en cuello de los trabajadores para exigir el derecho a la vida. Que la vida no se arrebate por pedir trabajo, por pedir aumento salarial digno, por pedir renta básica para los desempleados, por pedir justicia. Que el SMAT respete la protesta social y la vida, ya que también el proyecto de ley que buscaba desmontarlo por los actos crueles de este organismo en las anteriores movilizaciones sociales y que el Comité Internacional de Derechos Humanos recomendó, tampoco fue atendida por el Senado. Es decir, avaló la crueldad con los detenidos ilegalmente, con la violación de mujeres en indefensión y la muerte, entre otros casos, de jóvenes que pedían educación. Las mayorías del Senado, corrupto, representadas por el Centro Democrático y sus aliados liberales de la U, de Mira, de Cambio Radical, no merecen ni un voto en las próximas elecciones parlamentarias. No tienen derecho a una curul por su crueldad al respaldar el SMAT, por no respaldar a los campesinos de nuestras tierras y a los trabajadores que perdieron su trabajo en medio de la pandemia. Ni un solo voto para ellos. Muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días en otra nota del director. Muchas gracias a Jairo Castro, nuestro director. En esta mañana de sábado ya tenemos en Colombia las 9 de la mañana, 7 minutos. Nos vamos al encuentro con el preescolar. Invitación al lanzamiento de la revista Experiencias y Saberes en el Preescolar. Saludo a nuestra coordinadora, Heidi Quijano. Heidi, buen día. Hola Armando, muy buenos días a ti, al magisterio y a todos los que nos siguen el día de hoy. Bueno, muy breve, una invitación. Vamos para el lanzamiento de la segunda revista de Encuentros y Saberes en el Preescolar. Va a ser el día 25 de noviembre a las 6 de la tarde para que todos nos podamos unir, para que todos podamos estar allí. Vamos a tener una charla central con el maestro Celso Román y las autoras invitadas en esta ocasión son Nidia Martínez Vanegas, Erika Vargas Rodríguez, Blanca Lidia Medina, Claudia Garzón Osorio, todas maestras del distrito. Y pues obviamente las estaremos acompañando el equipo del colectivo, Aura Ribón, Andrea Arias, Fabiana Astudillo, Gerson Rojas, Yadira Ruiz, Yolanda Mezquita. Entonces los esperamos el 25 de noviembre a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Armando, por este espacio.
Gracias, Heidi, muy concreto. Gracias por acompañarnos. Feliz fin de semana. Ahora sí vamos al encuentro con el magisterio y la comunidad educativa. Quiero saludar a Gloria Damaris Zapata, docente orientadora y abogada, a Sandra Patricia Morales, docente orientadora de la institución Palermo, y a nuestro compañero ejecutivo de FECODE, Miguel Ángel Pardo Romero. Miguel, buen día. Muy buenos días, Armando. Un abrazo, un saludo vital, fraternal y pedagógico a todo el magisterio de la comunidad educativa, a la mesa de trabajo y por supuesto a Paula, que nos alegra todos los días con una comunicación muy, pero muy precisa con nuestros colegas. Bueno, a todas y todas, entonces aquí presente y muy emocionado de estar aquí con dos docentes orientadoras con una reconocimiento académico muy, pero muy grande y adicionalmente defensoras de los derechos de los docentes orientadores, de las docentes orientadoras para esta sección que tiene que ver precisamente con el Plan Nacional de Orientación y otros estragos del Ministerio de Educación. Gloria Damaris Zapata. Gloria, buenos días. Está sin audio, Gloria. Glorita, está sin audio. Abre el audio tuyo. Ya. Ahora sí. Hola, Gloria, ¿cómo estás? Buenos días, Miguel, y buenos días para todos. Bueno, Gloria ha sido docente orientadora durante muchos años en Bogotá, abogada e integrante de la Comisión Jurídica, y pues nos conocemos hace un buen tiempo en esta larga lucha, desde que incluso Cecilia María Vélez como secretaria de Educación quería acabar la orientación escolar. Y está pues Sandra Patricia Morales, ¿no? Colega, docente orientadora del colegio, el Instituto Técnico Palermo de la localidad 13, y ha sido integrante de la mesa de docentes orientadores, no sé si todavía lo sea, integrante de la comisión. Y entonces bienvenida a las dos, porque yo pues hoy sí, esto es lo que voy a hablar, al final voy a decir una cosa, pero hoy el espacio es de ustedes, Armando es el que nos va a decir el tiempo que tenemos, y yo simplemente haré un comentario final de 1 o 2 minutos al final. Entonces, bueno, chicas, perdonen, maestras, docentes, orientadoras, tenemos un Plan Nacional de Orientación. Esta es la tercera sesión, un Plan Nacional de Orientación que el gobierno emitió de manera inconsulta con la federación, consultada con otras organizaciones, y hemos venido analizando sobre el particular. Gloria, ¿qué apreciaciones tienes sobre ese Plan Nacional de Orientación? ¿Qué quieres destacar sobre este Plan Nacional de Orientación? Pues Miguel, después de tantos años, vemos que la orientación sigue la misma, no logra avanzar. Todo se centra nuevamente en las funciones de orientación. Por eso digo yo que no logra avanzar, porque seguimos por las mismas, como si no hubiese otro tema, sino solo las funciones. Y pues no resuelve absolutamente nada. Yo he hablado con orientadoras de otras instituciones y lo que ellas dicen pues es lo mismo, que esperaban que este plan de orientación diera luces y avanzara, pero la verdad no. Es un plan que se gesta a espaldas de los sindicatos mayoritarios. El área de orientación escolar no necesita nuevas funciones. Las funciones están ya, las fijó el MEN hace mucho tiempo en la resolución 09317 del 2016, ¿sí? Que se incorporaron al decreto 1075, que contempla las funciones de todos los docentes del país, de los directivos, docentes y pues orientación como docentes también estamos aquí. Por si fuera poco, pues siempre se ha hablado de que no se ha visibilizado la orientación, pero la orientación está demasiado visibilizada, tan es así que el Estado, el gobierno, cada vez que va a implementar alguna reforma de la educación, de orientación,
necesita que las orientadoras del país puedan seguir, implementar en las instituciones los decretos que ellos expiden. Y me refiero con ello a la ley de convivencia, a la ley 16 de convivencia y su decreto reglamentario, que también trae un montón de funciones, le asignan nuevas funciones a los orientadores. Ustedes saben que ese plan de convivencia escolar en las instituciones se ha ido a conocer, pero a través de las orientadoras, que fueron los que a quienes les tocó y les sigue tocando la implementación de esta ley. Eso en cuanto al gobierno nacional. El gobierno distrital también le asigna funciones a orientación, y esto lo vemos nosotros desafortunadamente con la ley, la resolución que contempla los refrigerios escolares. Los refrigerios escolares, no, la tienda escolar, la organización de la tienda escolar. Entonces, la orientación no necesita nuevas funciones porque ya están en un montón de reglas, de actos administrativos. Más bien lo que nosotros tenemos que hacer es contemplar o ver cuáles son las nuevas funciones de orientación y tratar de alguna manera todas esas funciones que no son propias de orientación, no asumirlas. Yo me refiero por todas estas funciones a un montón que yo no llamaría tanto funciones, sino como oficios varios, que son los refrigerios, las rutas escolares, los desayunos, los almuerzos, que son un montón de actividades que no le corresponderían ni a la orientación ni a ningún docente de la institución. El plan no daría sobre las funciones y retrocede y confunde al magisterio al desplegar un gran abanico de actividades sugeridas, y retrocede al volver a plantear que se capacite por parte de orientación a los estudiantes en las pruebas Saber 11. ¿Qué hace eso, Glorita? Sí, eso me parece. Bueno, Glorita, vamos a dejar aquí un momentico, darle paso a Sandra. Bueno, Sandra, también nos conocimos en tiempos diferentes con Gloria, pero juntas batalladoras, juntas de la mesa de orientación. Bueno, Sandra, ¿cuáles son tus apreciaciones? Miguel. Buenos días, un abrazote. Y bueno, tus apreciaciones iniciales. Yo creo que la primera lectura del Plan Nacional de Orientación. Perverso, ¿no? Yo creo que muy perverso porque nos obliga a retroceder en una discusión que yo sentía que desde que ingresé al magisterio habíamos avanzado, ¿no? Uno de los aportes que siempre escuchaba era que orientación era la cenicienta del colegio, ¿no? A la que le ponían como todas esas funciones que no sabían a quién ubicárselas, ¿no? Seguimos siendo esa cenicienta, y pienso que el cuento acá no es de reconocimiento, sino de empoderamiento, pero no sentido desde la perversidad de este plan, ¿no? O sea, no porque entre más funciones cumpla, entonces estoy empoderada, digamos. No sé cómo se vaya a evaluar eso en estos nuevos tiempos. Pero me parece además también perverso que este plan nacional plantee de manera muy fuerte nuestra responsabilidad en la ley de convivencia, ¿no? O sea, ¿será que orientación tiene ese punto de partida? Pensé que nuestra función era acompañar esa formación integral, ¿no? Asesorar esa formación integral del ser humano, y no solamente tener una responsabilidad, entre comillas, significativa de la convivencia en el colegio o de la convivencia escolar. Cuento que se venía como sensibilizando de que todos somos parte de esa convivencia, ¿no? El número de funciones también, o sea, perverso, totalmente perverso. Y pienso que la mayor pérdida se da en que retrocedimos en la discusión. Eso pienso.
Pienso que además perdimos la posibilidad de la diversidad en un territorio que requiere tanto el reconocimiento de la diversidad. Perdimos esta discusión significativa. Pero quiero dejar dos preguntas allí que me surgen y que estoy muy de acuerdo con Gloria, y es ¿por qué hacer tanta claridad en las funciones por ciclo vital? Me preocupa eso. Y en este momento donde hay que desconfiar de estas políticas estatales y gubernamentales, eso me preocupa mucho. O sea, ¿por qué? ¿Quieren aún más dividirnos? ¿Quieren aún más ahondar las diferencias, no como elemento de crecimiento, sino como elemento de confrontación? Me preocupa. Y una segunda pregunta, ¿por qué negociar con un porcentaje bajo o mínimo de orientadores? Porque digamos que se hizo una negociación no con una alta representatividad, no con organizaciones de alta representatividad del magisterio. Eso me preocupa. Seguimos con una necesidad de figurar que no es sana, pienso yo, que no es sana. Eso me preocupa, Miguel. Quiero dejar como hasta ahí en este primer momento. Bueno, colegas, creo que pues se nos acabó el tiempo, pero creo que quedaron planteados los asuntos sustanciales. Llevamos 3 sesiones, esto sigue, pero yo quería simplemente agregar y ya que nosotros también hemos dicho, miren ustedes que no se trataba de legalizar las no funciones y de poner más funciones, sino también de más docentes orientadores, y ve uno el concurso docente, que hay que decir que el concurso docente reabrió la convocatoria de docentes orientadores gracias a FECODE en la negociación del 2009, pero pues obviamente todavía no son suficientes, y le queda uno aterrado acá de que en el Amazonas, en las regiones que voy a decir, 0 docentes orientadores convocados. Amazonas, por ejemplo, o en el Atlántico 13, o en Antioquia 9 para todo el departamento, en Bolívar 17, en Caldas 16, en Caquetá 0, en Cundinamarca 4, porque no pueden agregar que eso es de Bogotá. Es decir, esto que habíamos dicho tan importante, era insistir en cómo un Plan Nacional de Orientación es efectivo, que es, nombrando docentes orientadores, queda claro que el gobierno no tiene la intención en este caso, y se observa en el poco número de docentes orientadores que han sido convocados a concurso en la mayoría de los territorios. De Bogotá, pues muy bien, 416, aún así falta, y en algunos otros departamentos como Boyacá. De resto, estamos hablando de 0, de 9, de 10 para todo el departamento. Ahí queda confirmado que ese, como dijo Sandra, ese afán de protagonismo terminaron dándose al pie de algunas organizaciones sindicales, el tiro en el pie, porque por protagonizar terminaron cayendo en el juego del gobierno, que había saboteado precisamente la discusión y la negociación sobre el manual de funciones. Varias conclusiones, ya Armando nos llamó la atención. Por favor. Entonces, quedamos entonces en varias conclusiones. Una, desde el CEI vamos a convocar el 22-23, ya tendrá la fecha, a los círculos pedagógicos, a varios colegas de docentes orientadores, para actuar nacionalmente desde los docentes orientadores. Y me parece muy importante, y allí desarrollar unas propuestas de documentos y hacia la discusión del manual de funciones y un documento del Plan Nacional de Orientación. Gloria, Sandra, que no sea la última vez, nos vemos también presencialmente para hacer estas tareas que nos hemos propuesto, y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel, muchas gracias. Vale, Gloria, gracias. Sandra, muy amable, Miguel, muy amable, 9 de la mañana, 22 minutos. Me toca correr. No, está muy bien, Armando, no entendimos. Nos vamos al encuentro con el movimiento obrero. Miguel, Fabio nos está esperando hace ratico. Saludo a Fabio Arias, fiscal de la Cruz Nacional. Fabio, buen día, ¿cómo está? Armando, buen día para usted y para todas las maestras y los maestros que están conectados en este momento con encuentros pedagógicos. Un saludo también a Miguel y a los demás participantes de este programa. 3 temas fundamentales. ¿Cómo les fue en la gira en la Unión Europea? ¿Cómo va este proceso de hundimiento de los proyectos que planteó el Pacto Histórico? ¿Y cómo van los anuncios del salario mínimo para 2022, Fabio? Bueno, voy a hacer una intervención como es en Twitter ahora, muy limitada en las palabras.
porque tenemos poco tiempo, lo entiendo perfectamente. Gracias. La gira que fue entre el 18 de octubre y el 4 de noviembre fue una gira para hablar de 4 temas. Incumplimiento de los acuerdos de paz, incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, incumplimiento de las recomendaciones de la OIT y de la OCDE y del Departamento de Estado Departamento del Trabajo de Estados Unidos y de Canadá sobre los asuntos de carácter laboral y sindical. Adicionalmente, nos sirvió la gira para hablar de un probable fraude electoral en Colombia que se está fraguando por parte de este gobierno. De tal manera que esos fueron los temas, todos muy, muy controversiales, por supuesto, hacen parte de la polémica que se tiene a nivel internacional por parte de este gobierno, donde dice todas las mentiras habidas y por haber en el plano internacional, pero que vemos que no les está calando tan bien. ¿Qué compromisos se adquirieron? Nos reunimos con el movimiento sindical, los partidos socialistas y de izquierda de varios países de la Unión Europea, especialmente de España y de Holanda y de Bélgica. Nos reunimos también con parlamentarios de la Unión Europea en Bruselas. Nos reunimos con el director de la OIT y con delegados de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Los compromisos que ellos adoptaron fue fundamentalmente el de la OIT, establecer una comisión tripartita de empresarios, gobierno y trabajadores para discutir en especificidad el decreto 1174, y eso tiene una importancia muy grande para nosotros. La Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sacará un informe sobre este tema de los derechos humanos en Colombia a finalizar el mes de noviembre o los primeros días de diciembre, cosa que nos viene muy bien en esta época. Y en general, y el movimiento sindical se comprometió el movimiento sindical, los partidos socialistas y los delegados de la Unión, de parlamentarios de la Unión Europea, se comprometieron todos en impulsar misiones de observación electoral en Colombia para establecer presión sobre el gobierno para que evidentemente modifiquen el censo electoral y haya una transparencia total sobre el software de la registraduría. Y van a determinarlo mediante presencia aquí en Colombia de comisiones de observación electoral. Entonces nos parece que la gira que hicimos tiene su incidencia y especialmente tiene unos compromisos que nos van a servir a nosotros para que evidentemente el gobierno no haga lo que pretende hacer mediante este fraude electoral. Eso es lo de la gira europea. Lo otro es que en esta semana el Congreso de la República, en una combinación entre el gobierno nacional y los partidos de gobierno, es decir, el Centro Democrático, Cambio Radical, el Partido de la U, el Partido Conservador y algunos liberales, hundieron 2 proyectos de ley muy significativos de los 10 proyectos de ley que ha presentado el Comité Nacional de Paro. El primero y tal vez el más significativo de todos, el de la renta básica, ha quedado hundido. Y adicionalmente hundieron uno que tiene que ver mucho con las protestas sociales y obviamente con las garantías a la protesta social y una de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de esta manera desatiende el Congreso, que era el desmonte del ESMAD. Estos 2 proyectos de ley hundidos por el Congreso se unen al que ya habían hundido la semana antepasada, relacionado con la condonación de las deudas en el sector agropecuario. Es decir, este Congreso se pone igualmente que el gobierno nacional de espaldas al estallido social, a la protesta social, al paro nacional y al pliego de emergencia que nosotros habíamos combinado. Y por último está el tema, eso motiva exactamente entonces que la movilización el próximo 25 de noviembre debe ser una movilización muy fuerte, pero adicionalmente nos tiene que servir para que nosotros pensemos seriamente en la necesidad y la conveniencia
que el 13 de marzo, en las elecciones del Congreso, elijamos congresistas sí vinculados y verdaderamente representantes de los intereses de la población en general y muy en particular de los trabajadores y de los maestros por el escenario en el cual estoy hablando. Es decir, esta es una oportunidad para que ya entendamos perfectamente que si no tenemos mayoría en el Congreso, tampoco vamos a poder avanzar. Y por último, ya está el tema del salario mínimo. Ya se empieza a hablar de este tema y ya los empresarios empezaron a hablar, ¿sí? Están hablando de que el aumento salarial no puede ser sino muy cercano a la inflación. La inflación bien puede estar terminando en un 5% o un poco menos, y ya los empresarios entonces, los de ANIF y algunos empresarios del grupo de la vivienda y del grupo Bolívar, del sector financiero, todos están hablando de que no podría ser superior en ningún caso al 6%. Es decir, la inflación más un punto de la productividad. Bueno, ya nos estamos preparando en el Comando Nacional Unitario para estas cuestiones. La Central Unitaria está discutiendo con los economistas todas las siempre variables que están en este momento, pero debo señalar dos, que es totalmente diferente a lo que ha pasado en las oportunidades anteriores. Una, les toca discutir al gobierno de los empresarios con los premios Nobel de Economía, que ya demostraron que evidentemente los salarios mínimos, el aumento en los incrementos de salario mínimo no destruye empleo, que fue una cantaleta de 30 años. Y dos, lo que ha venido sosteniendo el Papa Francisco sobre el tema de que hay que establecer en el mundo un salario universal y una reducción de la jornada laboral. De tal manera que se previene una fuerte discusión en la cual evidentemente lo que hemos venido siempre defendiendo en estas comisiones de concertación siguen siendo verdaderamente verdades, que no se determinan exactamente porque sean verdades, sino desafortunadamente por la correlación de fuerzas que tenemos que estar mejorando los trabajadores y las trabajadoras en Colombia. Fabio, muchas gracias. Buen día para todas y todos. Y saludos a todos los encuentros pedagógicos. Gracias, Armando. Feliz fin de semana, Fabio. Muchas gracias. 9 de la mañana, 30 minutos en Colombia. Pausa y ya regresamos. El magisterio colombiano le sigue cumpliendo a los estudiantes y al país, pero el gobierno de Iván Duque le incumple a la educación. Exigimos la expedición de los actos administrativos, la implementación de los acuerdos, la conectividad y las condiciones para la presencialidad. No más dilación, no más corrupción. Por la defensa de la educación pública, unidos vamos con FECODE. Somos un solo corazón con quienes están con nosotros en cualquier parte de Colombia y del mundo a través del Facebook Live. Agradezco obviamente a quienes están aquí con nosotros reportando sus mensajes. A Marta Liliana Puentes Pardo, buenos días, dice ella, Renovación Magisterial y emisora Mariana. Le reiteramos pronta recuperación a ella. Un saludo fraterno a nuestra compañera Angélica Rodríguez, a Sara Márquez del Colegio Manuela Beltrán, la comunidad sorda presente. Obviamente, pues agradezco a Paula Carvajal que está con nosotros en lengua de señas en esta mañana. Continuamos en Encuentros Pedagógicos, 9 de la mañana, 32 minutos en Colombia. Nos vamos con el Rincón de Apolonia. La actividad sindical, un derecho esquivo y riesgoso para las mujeres. Sonia Liliana Vivas Piñeros, Colegio Nuevo Horizonte de Torca, delegada al Congreso de la CUD, integrante del colectivo de mujeres Malú. Sonia, buen día. Saludo fraterno, hoy sábado, desde el Rincón de Apolonia, territorios de mujeres en perspectiva. Mañana 14 de noviembre, se reconocen las luchas y reivindicaciones de las mujeres colombianas en un ejercicio de homenaje y memoria de la infame ejecución de Policarpa Salabarrieta o Apolonia, nombre con el cual desde este espacio le hacemos un permanente reconocimiento. Lamentablemente, esa infame ejecución se hace presente en cada acto de persecución y todo tipo de violencia contra las mujeres colombianas, y un ejemplo de ello está en la actividad sindical, y es sobre eso que hablaremos hoy. Nos basamos en el artículo del portal web del Fondo Noruego para los Derechos Humanos titulado Mujeres Sindicalistas, un pilar para la defensa de los derechos laborales. Hay logros muy importantes y significativos para la clase trabajadora en Colombia a lo largo de la historia, en donde, por supuesto, las mujeres han tenido un papel fundamental.
No obstante, de acuerdo con estadísticas de la Escuela Nacional Sindical, se reportan casi 2.000 amenazas y 339 homicidios que pueden configurarse como feminicidios contra mujeres sindicalistas en los últimos 50 años. Sin lugar a dudas, en la historia de la actividad sindical de las mujeres, el nombre de Betsabe Espinal es un referente. El aumento salarial, la reducción de la jornada laboral, las condiciones dignas de higiene y el reconocimiento y condena de abusos de índole sexual en los lugares de trabajo fueron ganancias que se vinculan a su nombre. Pero estas ganancias no han permitido que la sistemática violencia contra las mujeres se presente, incluso en los espacios sindicales. Hay barreras y obstáculos que las mujeres experimentan para formarse y ejercer un rol de participación y liderazgo en un sindicato, porque siempre se condena, desde la mirada patriarcal, que las mujeres no estén en el espacio doméstico y por eso, en el momento en que son víctimas de alguna acción violenta en su actividad sindical, lo común es escuchar que eso les pasa por estar de revoltosas y manifestándose, y que si hubieran estado en la casa, nada de eso les hubiera pasado. Aquí, es importante hacer énfasis en que las acciones de violencia tienen doble dimensión, por su actividad sindical, pero también por ser mujeres. Y por ello, es necesario fortalecer al interior de las organizaciones sindicales mecanismos y dispositivos que garanticen plenamente la participación, la representación y el liderazgo de las mujeres. Sea esta la oportunidad para reconocer y apoyar la labor de las mujeres que en su rol sindical son defensoras de los derechos laborales y que, a pesar de la dura situación que viven en los territorios que habitan, continúan luchando por un mundo en el que se respeten los derechos humanos de las personas trabajadoras. Cuando se impulsa a las mujeres en esta labor, se impulsa a la humanidad hacia un mundo digno. Soy Sonia Liliana Vivas Piñeros y El Rincón de Apolonia. Gracias, Sonia. 9 de la mañana, 36 minutos en Colombia. Quiero retomar comunicación con Miguel Ángel Pardo Romero, nuestro secretario de Asuntos Pedagógicos de FECODE, para un informe muy concreto sobre los pulsos de fin de año con el Ministerio desde el punto de vista de FECODE. Miguel. Bueno, ¿y por qué se sonríe, Armando, cuando decimos que el informe va a ser corto? Va a tocar como en la... Valía la pena alargarse con las dos docentes orientadoras. Bueno, mire, creo que ese es el punto. Es decir, nosotros hoy tenemos una decisión del gobierno de no cumplir los acuerdos, ¿sí? Y los acuerdos los seguiremos presionando en el cumplimiento, en la movilización en las calles y desde el movimiento pedagógico. Pero quiero referirme por lo menos a 4 que en este momento son absolutamente importantes defenderlos desde la escuela, pero además los acuerdos nos respaldan en la escuela en este momento, recordando lo siguiente, que los acuerdos son vinculantes, me explico, entre los acuerdos entre las organizaciones sindicales, en este caso FECODE, y el gobierno en representación del Estado, son de carácter vinculante, de acuerdo con el decreto 160 del 2014 y los convenios de la OIT, no requieren de otros actos administrativos, como dicen algunos directivos que dicen, pero es que es el acuerdo, no hay ningún acto administrativo. Entonces, 4 asuntos. El primero, que vamos a defender desde la escuela, nos vamos a defender con los acuerdos y a defender los acuerdos. La vida, en cuanto a la escuela presencial, ahí está absolutamente claro el acuerdo FECODE gobierno sobre las condiciones de presencialidad o cuándo no debe haber presencialidad. Y en ese orden de ideas tenemos que apelar desde los gobiernos escolares al cumplimiento de los mismos. 2, sobre el tema de la jornada única, quedó absolutamente claro reiterados asuntos. La obligatoriedad de la financiación y los criterios previos a la jornada única. No solamente quedó ratificado los que están en el decreto 2105 del 2017, sino también los que están en los acuerdos FECODE de gobierno 2017 y 19. Son criterios previos y que los gobiernos escolares hoy tienen elementos para decir sí o no, o en qué condiciones se puede cambiar la doble jornada por jornada única u otras modalidades de jornada escolar. Y tercero, el respeto a la provisionalidad. Insistir en el cumplimiento del decreto, de la directiva del Ministerio de Educación 01 del 2020, producto de la negociación colectiva
del 2019. Allí se conjuran las arbitrariedades que pueden haber al intentar de manera arbitraria quitarle el empleo, porque esto es una villanía, es quitarle el empleo a los docentes provisionales, porque obliga a que los temas que tienen que ver con el cambio de perfil, por ejemplo, deben ser un asunto sustentado pedagógica y académicamente en los gobiernos escolares. Y además son actas que deben ser adjuntadas a las secretarías de educación. Y además, si son justificados, tienen que vincularse al docente provisional en otro colegio, en la misma área o en otra que le permita algún otro título que tengan los maestros. Y termino en el tema de elaboración de desempeño. El Encuentro Pedagógico hizo un buen Facebook Live. Invito a mirarlo, a mirarlo, está en la página, pero tenemos que decir sobre esto que pese al carácter punitivo con que está planteada valoración de desempeño en el 1270, hay dos aspectos que hemos logrado defender los derechos de los maestros. Primero, que no puede estar por encima de ninguna evaluación de desempeño por encima del Estado social de derecho. Y segundo, que debe primar el carácter académico, el diálogo académico. Estos criterios desarrollados por razones de tiempo, no los voy a desarrollar acá, están en todas las normas que tienen que ver, especialmente el decreto 382 del 2007, pero quiero señalar, está también en la última circular, en la circular 40 del 2020, que fue producto de la negociación FECO de gobierno, donde se habla que el proceso es consensuado en todas sus partes. Debe que tenerse en cuenta el contexto y hay derechos, por supuesto, a la reclamación. Entonces, digamos que desde la escuela tenemos con qué asirnos, respaldado en los acuerdos, pero a la vez materializar los acuerdos por el derecho a la educación en condiciones dignas y por la dignificación de la profesión y de la labor pedagógica de los maestros y demás integrantes de la comunidad educativa. Armando, creo que... Totalmente, valió alar la pita como se hacía a los curas antiguamente por dar la sotana. Miguel, muchas gracias por ese mensaje y esa información tan concreta. Un abrazo y feliz fin de semana. 9 de la mañana, 42 minutos en Colombia. Quiero saludar en ese momento a nuestro compañero de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Asuntos de Seguridad Social y Salud, nuestro maestro Andrés Cubides Rodríguez, quien nos da el informe distrital y de salud. Andrés, buen día. Armando, muy buenos días. Un saludo muy especial al Magisterio de Bogotá, de Cundinamarca, de Colombia y de otras partes del mundo que siempre sintonizan estos encuentros pedagógicos que son la radiorrevista de Renovación Magisterial. Muchos temas para tratar, pero claro, muy breve el tiempo, pero trataré de ser de lo más sucinto posible. Uno, el tema de la pandemia. Esa introducción que hizo el doctor Orlando Acosta es una alerta. Esto es una crónica anunciada de todo el tiempo. Esta ha sido la discusión siempre con el gobierno nacional y con el gobierno distrital, la alcaldesa y con la secretaria de Educación. No existen condiciones todavía y más ahora cuando ya el cuarto pico está en aumento. Basta solo con ver la gráfica de Coronap, donde la curvita en la parte de abajo comienza a ascender. Y la laxitud del gobierno en aperturar todo con unos aforos del 100% en todas las actividades, en las discotecas, en el deporte. Barranquilla estará recibiendo la Selección Colombia con aforo del 100%. ¡Qué irresponsabilidad! El virus está flotando en el espacio y el doctor Orlando Acosta nos dijo esta mañana, 43% de la población tan solo con esquema completo y sin contar que ya debe estar iniciándose la tercera vacuna, la tercera aplicación para completar esquemas en mayores, porque hay que apuntarle a una seguridad plena para no ir tan fácil a una UCI. En los colegios la laxitud se está dando de manera desmedida. Allí nos exigen los tapabocas, ya eso es del que él se acabó. Los lavamanos están arrumados en las esquinas. Los salones están al 100%, todo el mundo agolpado en las aulas. Por supuesto, entonces, que nosotros como docentes y como sindicato, como la ADE, estaremos exigiendo siempre que se respete la vida, que la necropolítica no puede avanzar de esa medida. Más las otras acciones que hace el gobierno desconocedoras de los derechos de las comunidades educativas y de la población colombiana. Entonces nosotros nos tenemos que seguir manteniendo en contradicción plena con el gobierno nacional y con el gobierno distrital.
la movilización está a la orden del día. El 25 continuaremos en las calles porque tendremos que seguir exigiendo el cumplimiento del Pliego Nacional de Emergencia y, por supuesto, los proyectos de ley que están radicados en el Congreso, con sus 6 puntos. De otro lado, en Bogotá estamos abordando el proceso de traslados. Es un proceso que se hace una sola vez al año, que está realizado o se aperturó con la resolución 2102 del 15 de octubre, expedido por la Secretaría de Educación. Las inscripciones para el proceso de traslados comenzaron ayer 12 de noviembre y terminarán el 26 de noviembre. Un llamado a los compañeros para que lean el texto de la resolución, porque allí existen 9 conceptos para poder hacer el traslado, que en orden de mayor a menor o del primero al noveno, entonces le dan prioridad al traslado. Allí están, por ejemplo, los docentes excedentes de parámetros, que ahorita me refiero, después están los docentes padres o madres cabezas de familia, están la antigüedad en el colegio, después le sigue aquellos compañeros y compañeras que tienen reconocimientos y premios, después estará los docentes que laboren en colegio que está muy distante a su sitio de residencia. A su vez le sigue los compañeros que están haciendo cursos de especialización, maestría, doctorado, pero que sean financiados por la Secretaría de Educación. A mi modo de ver, eso es una restricción y una exclusión a los compañeros y compañeras que pagan de su propio pecunio, de su bolsillo, la formación posgradual. Lástima que esta Secretaría no tenga en cuenta a esos compañeros. Están los docentes en propiedad que están interesados en cambiar de aula, es decir, lo que nosotros llamamos el cambio de especialidad o de área. Y después están, en el noveno, están los compañeros que tienen que atender a su cónyuge y a sus familiares, a sus hijos, a sus padres, por razones de salud. Teniendo en cuenta esos 9 aspectos, es que se le da la prioridad desde el 1 hasta 9 para la prevalencia para el traslado. ¿Qué hay que tener en cuenta? Esta es una etapa donde se están cerrando cursos, compañeros. Es inaudito que en Bogotá recibimos directamente de la directora del DILE de SUBA esta semana la información que en SUBA hacen falta 10.000 cupos para los niños en colegios de solicitudes oficiales. Y es inaudito que en otras localidades se estén cerrando cursos. Entonces no entendemos cuál es la política de la Secretaría de Educación, porque debe estar abierta a que primero la matrícula está activa. Segundo, a que las instituciones que tienen espacios libres, que tienen salones desocupados y que están cerrando cursos, eso no se dé. Tercero, que esto debe ser un proceso del gobierno escolar, discutido en el consejo académico, discutido en el consejo directivo, de acuerdo al proyecto educativo institucional. No se pueden cambiar perfiles de manera arbitraria para hacerle el cajón a los docentes, a las maestras y a los maestros. Tiene que allí estar por medio del estudio del proyecto educativo institucional, de las áreas y de las asignaturas. Allí es donde se mira realmente la necesidad y la proyección de la institución educativa para el 2022. No puede ser una decisión arbitraria de las rectorías, no estoy diciendo que todas lo hagan así, porque la mayoría son respetuosas del proyecto del gobierno escolar. Es decidido en consejo académico y decidido en consejo directivo. Entonces yo llamo a los compañeros para que exijamos que este debido proceso se dé en las instituciones educativas y que esa notificación pues no se tiene que dar, porque además está el acuerdo número 7 de FECODE del año 2019, donde está la discusión de las relaciones técnicas antiguamente llamadas los parámetros, es decir, el número de relación entre números de estudiantes y profesores, entre el número de cursos en una institución educativa. Esa discusión no se ha realizado con el gobierno nacional, de tal manera que no se pueden sacar maestros por parámetro. Entonces debemos ser exigentes de nuestros derechos, que se respeten los derechos como docentes, y nadie sobra como si fuera un mueble. Desgraciadamente aquí es el momento en que le dice profesor, profesora, usted sobra. Y entonces vamos a exigir que este proceso se respete en las instituciones educativas. Yo voy a dejar mi informe aquí, pero vamos a estar muy alertas. En la ADE estamos prestos a recibir las alertas desde las instituciones educativas, de aquellas donde debemos tener el dato preciso. ¿Cuántos cursos se están cerrando y cuántos docentes se dice que están sobrando, para desde allí actuar con la Secretaría de Educación
exigirle para que estos docentes no sean trasladados como sobrantes, sino que se queden ahí y se garantice el derecho a la educación a los niños y a las niñas en Bogotá. Compañeros y compañeras, les habló Andrés Cubier Rodríguez de la Junta Directiva de la ADE, secretario de Seguridad Social y de Salud. Que tengan un buen fin de semana. Muy amables. Andrés, muchas gracias. Feliz fin de semana, 9 de la mañana, 49 minutos en Colombia. Nos vamos al encuentro con la inclusión. Quiero saludar a nuestras compañeras Mary Soto y Sara Márquez García, docente de apoyo pedagógico de la institución Manuela Beltrán. Detrás de cámaras de un corto accesible. Sara, buen día. Hola Armando, buenos días. Un gusto tenerte por aquí nuevamente. Bien Gracias, llegado. gracias. Gracias, muy amable. Tocaba terminar el diplomado y ahí sí volver. Ah, bueno, muy bien, listo. Entonces, para hoy tenemos la continuidad del trabajo que hemos estado presentando, en el que se abarca no solamente la creación literaria, sino todo lo que está relacionado con la producción de material con contenido accesible. Esto tiene que ver con los audios que describen las imágenes para la población con discapacidad visual y también que hace referencia a la lengua de señas para la población sorda que usa esta lengua como medio de comunicación, y también un audio que sea claro, con bastante buena producción para las personas que tienen baja audición, que es lo que hemos estado tratando de mostrar. Ah, bueno, nuestra compañera Mary Soto dice que no tiene audio. Mary, si quieres, por favor, puedes prender la cámara, y mientras vamos pasando el corto audio para poder darle el contexto a lo que vamos a hablar del detrás de cámaras de cuidar con discreción. Gracias. Entonces, vamos a pasar el audio. Bueno, Mary, aquí estábamos hablando de cómo las imágenes, de cómo el contraste con el amarillo, de los colores para resaltar más este proceso. Entonces, ¿tienes el micrófono ya habilitado? ¿Ya puedes hablar? Mary, ¿tienes el micrófono apagado? Buenos días. Gracias por la invitación, Sara Elena. La pregunta era sobre la imagen que acabamos de ver, es el primer fotograma del corto Cuidar con Discreción. Está hecho con colores bien contrastados para que personas de baja visión puedan verlo claramente en sus pantallas. Adicionalmente, la persona que hace la descripción describe que hay en un primer plano un conjunto de flores amarillas sobre un cielo azul intenso. En eso consiste un poco el proceso de ir acompañando la imagen con palabra para que la persona ciega pueda saber lo que hay en el contexto visual de la pantalla que está apareciendo. Mary. Y también tú me contabas que habías conocido pues tenemos que dar la indicación de que en este momento estamos hablando de un contenido que se llama Cuidar con Discreción, que hace parte del concurso de Smart Films y que su lanzamiento va a ser el miércoles 17 de noviembre. Cuéntanos de eso, y que hasta que no se haga ese lanzamiento no lo podemos mostrar al público. Por eso estamos haciendo como estos para ir contextualizando e ir invitando a toda nuestra audiencia a que nos respalden con su voto para dar ese contexto inicial. Sí, el estreno del corto será el 17 de noviembre, Sala 2, Cinema Paraíso. Si nos quieren acompañar presencialmente, hay un aforo para 30 personas. Si nos quieren apoyar con su voto, pueden ingresar a la plataforma congreso.smartfilms.com, ubicar el corto, observarlo y darnos su voto en forma digital. Podemos solamente mostrar algunos fragmentos porque el corto debe ser totalmente inédito en el momento del estreno. Se trata de un corto totalmente accesible, inclusivo desde su concepción. La persona que hace la imagen es mi esposo con baja visión y baja audición. Y yo escribo los guiones. Incluye lengua de señas colombiana, audiodescripción y subtítulos
contrastados para personas que tienen baja visión. La idea es que sea accesible para todas las poblaciones. Mary, cuéntanos un poco acerca de esas historias de las mujeres. Tú dijiste que hiciste un curso, que las conociste, que fuiste interactuando con ellas, y también ese es un proceso muy interesante de la manera como tú produces esos guiones. No es solamente sentarte a escribir, sino que tú tienes todo un proceso de interacción con estas personas para poder identificar ese diario vivir, que es lo que estamos queriendo mostrar, cómo la discapacidad se puede vivir de una manera accesible, cómo disfrutarnos las pequeñas cosas de la vida que a veces nosotros no nos damos cuenta, como esos detalles de la flor, del color, de los olores, de todas esas sensaciones que tú sí percibes y que las logras poner en estas creaciones que haces con todo este contenido que estamos describiendo. Sí, me matriculé en un curso de la Secretaría de la Mujer y la Universidad Nacional de Colombia, en donde daban capacitación a mujeres que cuidaban a personas con discapacidad, adultos y con algunas dificultades. Yo fui como persona que cuida, pero también fui como un poquito como espía a ver cuál era la sensación y cuáles eran las conversaciones que se daban entre ellas. Y bueno, de ahí salió toda la historia del guión, de contar 4 historias diferentes de mujeres que enfrentaban tareas del cuidado con personas adultas, con personas con problemas de movilidad, con personas con alguna discapacidad. Y encontré en esa experiencia que el tono de ellas no era como el de hacer un trabajo muy difícil, sino que había mucho amor en sus corazones para compartir, ayudar y favorecer las potencialidades de las personas con discapacidades. De esa manera yo empecé a construir mi guión, que cuenta 4 historias, incluida la mía con mi esposo, en donde hacemos un tratamiento muy respetuoso sobre la persona a quien cuidan y la persona que cuida. Listo, Mary. Entonces, ¿a partir de cuándo podemos empezar a darte el voto por el contenido? El miércoles 17 de noviembre desde las 11:30 de la mañana se puede ingresar a la plataforma, hasta el jueves 18 se puede ingresar a la plataforma para apoyarnos. Si quieren ver un poco más de nuestro contenido, tenemos un canal de YouTube que se llama Lo que no se puede perder de vista, donde están puestas, alojadas todas nuestras producciones audiovisuales incluyentes. Listo, Mary. Entonces, estaremos ahí pendientes para darte el voto y para que ojalá este sea uno de los film ganadores. Muchas gracias Armando, gracias compañeros Mary. maestros, hasta luego. Gracias, profe Mary, gracias Sara. Un favor es para que de pronto nos compartan el link para la votación y para ponerlo ahorita en el chat, que lo están pidiendo en este momento en línea. Muchas gracias por acompañarnos, Sarita. 9 de la mañana, 57 minutos en Colombia. Quiero agradecer a todos quienes han estado con nosotros conectados en este sábado 13 de noviembre, bajo la dirección de Jairo Castro. La producción de Sergio Camilo Castro, en lengua de señas Paula Carvajal, muchas gracias. En el máster de emisora Mariana Linda Artunduaga, gracias por el apoyo. Nos vemos en 8 días de 8:30 a 10 de la mañana aquí en Encuentros Pedagógicos. Les acompañó Armando Castillo González. Feliz fin de semana para todos. Renovación Magisterial presentó Encuentros Pedagógicos. Los esperamos el próximo sábado a las 8:30 de la mañana a través de emisora Mariana 1400 AM. Gracias por acompañarnos.